de ellos por cuenta de temas como el aborto y que también algunos republicanos votarán demócrata por cuenta de lo mismo. Es toda la información desde Washington. Regreso con ustedes al estudio. Que tengan muy buena tarde. Buena tarde para ti, María. Gracias. Nos acompaña a esta hora Ernesto Castañeda, analista y sociólogo político, profesor asociado del American University. Está en pantalla, señor Ernesto Castañeda. Bienvenido. Buena tarde. Gracias por atendernos. Buena tarde, Carlos. Es un gusto. Apoyo comprobado ayer en estas elecciones de una parte de los estadounidenses al aborto. Es algo que deben mirar los republicanos en un año preelectoral como este, en cuanto al discurso, que el discurso republicano es precisamente en contra del derecho al aborto. Sí, desde que se quitó la ley de Roe versus Wade, el derecho al aborto, que era constitucional a nivel federal, era una agenda que los republicanos tenían mucho tiempo que querían terminar, lo hicieron. Sin embargo, más allá de ayudarles electoralmente, lo que se ha visto desde entonces es que les ha afectado en todas las elecciones locales que se han llevado a cabo. Y ha hecho que la gente vaya a votar para defender el derecho al aborto bajo ciertas circunstancias. Biden impopular, lo dicen muchas encuestas en los Estados Unidos, pero el Partido Demócrata sigue de alguna manera obteniendo resultados positivos en comicios como los que se vivieron en estos estados de los Estados Unidos. ¿Cómo explicar este fenómeno? Así es, Biden es un buen presidente, sin embargo, el ser buen presidente es un trabajo difícil que lo mantiene muy ocupado. Sigue hablando con gente de Latinoamérica, sigue viendo los problemas locales, la política internacional como el conflicto en Israel y Palestina, que lo tienen un poco desgastado en los sondeos últimamente. Sin embargo, en comparación, Trump es una persona carismática, sin control, con emociones en la manga. Entonces tiene unos seguidores carismáticos que han sido muy, muy fieles. Y entonces cuando se les compara, cuando le preguntan de una manera en un sondeo del New York Times a gente en general, que yo creo que tenía un sobrepeso de los republicanos, le salía este resultado que favorecía a Donald Trump en muchos estados bisagra. Sin embargo, falta todavía mucho tiempo para la elección real. Tenemos que tener a Trump como el candidato oficial y a Biden. Y entonces, ya que sea esa elección entre los dos, yo creo que los demócratas tendrán muy buenos resultados, como lo vimos ayer y como lo vimos en las elecciones parciales que pasaron el año pasado. ¿Esto qué te hace pensar que en el tiempo que quedan para esas elecciones presidenciales de los Estados Unidos el próximo año, en el 2024, pues el Partido Demócrata levantará a la figura de Joe Biden, que es la que está caída por su edad, por diversas razones, el manejo de la economía? Varios argumentos tienen los estadounidenses para decir no le apuesto a Biden. Así es, eso es una manera de verlo, pero otra manera de verlo es que las políticas de Trump, el rechazo al aborto y demás cosas que él ha estado promocionando, el discurso antiinmigrante, no le han funcionado a los republicanos de manera local. Le funcionan a Trump, pero no a crear una ideología o un partido republicano que sea más fuerte que el anterior. Entonces hay que diferenciar la figura de Trump de la de otros candidatos como DeSantis, que ha copiado sus políticas públicas o las ha hecho más a la derecha y no le ha funcionado electoralmente. Lo mismo con Youngkin en Virginia. También lo que vimos en Virginia es que el Partido Republicano estaba manejando temas culturales, por ejemplo, asustar al electorado, de que en las escuelas se le estaba enseñando a los muchachos muchos temas de sexualidad, de raza, de la historia americana, las partes negativas, y que eso era algo malo. Le funcionó cuando se eligió para gobernador, pero no le funcionó ayer, donde perdió el Senado y el Congreso hacia los demócratas. También el tema antimigrante. Llevan muchos meses los republicanos criticando a Biden y a los demócratas por la llegada de gente buscando asilo de Venezuela y otros países, y eso no le resultó, no hay evidencia de que hayan perdido candidatos demócratas por este tema. Entonces son las mismas agendas que va a manejar Biden, los mismos ataques a los republicanos. Entonces esperemos que hayan resultados similares a los de ayer, que le favorezcan al final a los demócratas. Ernesto, ¿cuál es tu lectura de esa votación frente al aborto? Es decir, en estos estados se aprueba el derecho al aborto, lo incluyen en su constitución estatal, pero hay que decir algo, y eso se puede analizar desde el punto de vista de que los ciudadanos no quieren que el Estado intervenga en una decisión que puede ser muy personal. Es decir, están cuidando esos ciudadanos de estos estados el derecho de ellos a elegir como tal.
¿Lo ves así? Sí, sí, totalmente, Carlos. No es que los demócratas tengan más abortos que los republicanos. De hecho, los datos demuestran lo contrario. Sin embargo, los demócratas tienen la bandera del pro-choice, de que se le dé a la mujer, al doctor, a la familia, la decisión muy personal, muy difícil de si abortar o no. Es un tema que puede ser religioso, pero a nivel personal, y donde no quieren que el Estado sea el que defina cuándo se puede y cuándo no. Que curiosamente es una postura tradicionalmente muy republicana de decisión personal, de responsabilidad personal. Sin embargo, en el tema del aborto están siendo muy estatistas y quieren imponerlo, que la decisión de una minoría se le imponga a todos por la fuerza. Y entonces el electorado demócrata, independiente y incluso varios republicanos y muchas mujeres están diciendo que no les parece bien que el Estado les diga qué hacer con su propio cuerpo, en efecto. Ernesto, ¿el discurso conservador de los republicanos te parece débil, aunque suena muy fuerte, aunque es muy agresivo cuando lo pronuncian, en este caso, sus líderes, por ejemplo, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el propio expresidente Donald Trump? Al final del camino, cuando llega a donde debe llegar, que es a la gente que finalmente va a elegir el próximo año, ¿cree que es débil? Exacto, el discurso conservador americano es débil, funciona para los medios, funciona para para los periodistas cuando hacen las ruedas de prensa y lleva los titulares, sirve para el Twitter. Sin embargo, no funciona, no hace eco con la mayoría de la ciudadanía que es más moderada. Por ejemplo, el gobernador DeSantis en Florida tiene una ley muy, muy radical contra los migrantes, está perdiendo trabajadores y se dice que ya se está arrepintiendo y que quiere echar para atrás esa ley. Y, por ejemplo, también se sabe que los gobernadores de estados como Dakota del Norte les gustaría que los gobernadores de Texas o Arizona les mandaran los autobuses con la gente buscando refugio porque necesitan más trabajadores extranjeros. Entonces, una cosa es la retórica que suena muy bien con la base, funciona muy bien para las primarias, suena muy bien y funciona para la gente que está donando dinero a la base republicana, pero no funciona en las elecciones generales como lo vimos ayer. Ahora, hace algunos minutos me decías, hay que esperar que Donald Trump sea formalmente candidato, está punteando, está sobre su más seguidor contendiente, que es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, a sobre 32 puntos de ventaja, y probablemente todo indica que él va a ser el abanderado republicano para la contienda electoral presidencial del año próximo. ¿Crees que eso se va a cerrar, esa brecha entre Joe Biden y Donald Trump, ya los dos como propuesta de cada partido para los estadounidenses? Sí, las elecciones en Estados Unidos últimamente a nivel federal han estado muy apretadas para presidencial. Algunos estados ya son definitivamente demócratas, como California o Nueva York. A otros estados son más republicanos. Entonces, la clave está ahí en los estados bisagra, Nevada, Arizona, etcétera. Y lo que hemos visto es que en la última elección estos estados se fueron a favor de Biden. Las mismas bases están ahí y lo que ha cambiado es que hay electorado más joven, hay más latinos jóvenes, hay más mujeres que probablemente participen y todos estos más minorías y estas poblaciones en general van a tender a favorecer al Partido Demócrata. Entonces, si bien ya perdió la elección presidencial Trump en el 2020, ahora la demografía y la política y la realidad todavía va más en su contra. Entonces, es difícil que pueda derrotar a Biden, que no lo hizo la vez pasada, cuando era el presidente en funciones. En pantalla, Ernesto Castañeda, analista y sociólogo político, profesor asociado del American University. Ernesto, como siempre, un gusto. Será hasta la próxima. Buena tarde para usted. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Hasta pronto. Y avanzamos.